vamos a empezar vamos a empezar el webinar sobre PoE y todos los secretos que conllevan lo que es el PoE, ¿no? La energía sobre cables Ethernet. Por cierto, esto como siempre, haremos el webinar, ¿vale? Y al final del mismo tendremos el momento de las preguntas. Cualquier duda que tengáis, pues en ese momento os contestaremos a todos sin ningún problema. Si las ponéis en el chat, las veremos al final y iremos contestando, ¿de acuerdo? Bueno, el webinar se divide básicamente en 5 puntos. Lo que es el PoE en sí, el porqué, las normas de PoE, ¿vale? O el PoE estandarizado o PoE activo. Las diferencias entre PoE pasivo y PoE activo, al final es donde hay bastante, bueno, aún nos encontramos con bastantes líos por parte de distintos clientes que pretenden utilizar el PoE en general y bueno, pues se encuentran con que un PoE es lo mismo y no, hay unas diferencias. Las consideraciones prácticas, es decir, un caso en el cual como ante el despliegue de una red PoE, qué tenemos que tener en cuenta y cuáles son los detalles que hay que mirar con detenimiento. Y bueno, pues lo que son las soluciones PoE de TP-Link con los distintos dispositivos. Pues el PoE. Esto básicamente los 5 puntos. El PoE realmente es la energía eléctrica vía cable Ethernet. Esto apareció, hace ya muchísimos años, alrededor del año 2000, cuando se empezaron las redes a crecer de manera significativa. Hubo un momento en el cual, pues, ante el despliegue o el surgir de lo que son las cámaras IP, puntos de acceso y otros tipos de dispositivos, claro, las redes anteriormente eran pues los switches, los routers, se cableaban hacia los ordenadores y poco más, ¿no? Y poco a poco, pues, aparecieron lo que comento, ¿no? Las cámaras, puntos de acceso, la telefonía IP. Entonces, claro, al hacer el despliegue, de repente se daban cuenta que no habían tomas eléctricas suficientes para tantos equipos, ¿no? Ya fuera el teléfono IP, pues en las oficinas pues tendrían sus 3 enchufes como mucho, pues al final faltaban enchufes para los teléfonos IP. Si quieres montar un punto de acceso, muchas veces, como se sabe, un punto de acceso empresarial, pues normalmente se instala en los techos, donde menos elementos hay y con lo cual pues se extiende de manera más correcta pues toda la cobertura. Pero claro, no se suelen poner enchufes en el techo. Y las cámaras de seguridad, 3/4 de lo mismo. Ya sea para una casa, en el exterior, etcétera, puntos de acceso exteriores también, pues normalmente no vas a tener en la parte de arriba de un mástil no vas a poner una red eléctrica, ¿no? Entonces a raíz de esto pues empezaron a plantear y dijeron, bueno, pues vamos a crear lo que conocemos actualmente como el PoE. La energía eléctrica por Ethernet. Esto lo que nos hace es que, ya que estos dispositivos sí o sí necesitaban tener un cable Ethernet para enviar los datos, dijeron, bueno, pues si ponemos la energía eléctrica por este mismo cable, mucho más fácil todo. Podemos desplegar los dispositivos donde queramos, en la mejor zona, sin tener en consideración el que tengamos que después llamar a un técnico electricista, cambiar las instalaciones eléctricas, etc. Con todo esto, de una manera rápida, y muy fácil y bastante seguro, obviamente, pues se podía hacer la instalación de estos dispositivos aprovechando esta conjunción, ¿no? Energía sobre los cables de datos. Este cableado, en ese momento cuando se empezó a hablar, lo que se comentó fue, bueno, pues cada compañía puede hacer la suya, su PoE, como quiera. Pero claro, lo suyo como siempre es vamos a hacer algo que sea global, que todo el mundo lo pueda usar, que cualquier persona que compre un switch de la marca X pues pueda usar una cámara de la marca Z y que automáticamente pues funcione y no tenga que estar obligado a adquirir los productos de todo el mundo, ¿no? Entonces, aparte de ello, se empezó a hablar sobre el PoE y más que nada el estándar PoE, ¿vale? Que realmente es por ahí donde uno tiene que remarcar y donde tiene que tener más en cuenta. El estándar PoE, que se suele hablar, pues es lo que implementa compatibilidad universal. Esto fue aprobado por el Instituto de IEE, de Ingeniería Electrónica, y tiene como el número 802.3, que tiene que ver todo con lo que son las conexiones de datos, en particular AF y a posteriori AT. El primero en aparecer fue el 802.3 AF, allá por el año 2001, fue cuando se establecieron las primeras reglas, y en el 2003 fue cuando ya se formalizó al 100%. Eso lo que hacía es que, pues, esto permitía, se estableció, mejor dicho, unas reglas que lo que hacen es que cualquier dispositivo que sea PoE activo, es decir, PoE bajo el estándar AF, pues tiene unas limitaciones de cuál es la energía máxima que pueden
recibir el dispositivo y a la vez el dispositivo que suministra la energía, cuál es la energía máxima que puede transmitir, cuál es el amperaje existente y, bueno, pues teniendo en cuenta todos estos pequeños detalles, cuáles son los cables de Ethernet que sí que van a estar preparados para este tipo de comportamiento, es decir, que puede enviar los datos y la energía a la vez por el mismo sitio, cuál es la distancia máxima, etc. Todo esto teniendo en cuenta la seguridad y eficiencia, tanto la seguridad por parte del instalador, es decir, utilizando estos regímenes, que ahora hablaremos con un poco más de detalle, cualquier persona lo puede usar y no hay ningún problema para lo que es la vida de la persona. Es decir, cualquier persona pues con un cable de Ethernet que tenga energía eléctrica no va a sufrir ningún choque eléctrico ni nada por el estilo. Entonces, esa cuestión se tiene en cuenta y además permitía que efectivamente a la hora de hacer un despliegue de dispositivos que reciben energía eléctrica a través de Ethernet, pues no necesitas al instalador eléctrico, no necesitas unos guantes especiales, cualquier persona lo puede hacer. Actualmente, este estándar en el 2009 se volvió a modificar, o mejor dicho, modificar no, sino que fue ampliado, fue actualizado, entonces de ahí se llama el 802.3 AT, que permite, pues, en total una energía suministrada total de 25,5 vatios, ¿vale? Bajo el estándar. El AF permitiría hasta un máximo de 12,9 vatios y el actual hasta 25,5. Esto fue necesario hacer esta actualización porque con el tiempo los dispositivos que se necesitan darle energía, pues, tienen más potencia, por así decir. Por ejemplo, en el caso de los puntos de acceso AC o de doble banda o las cámaras con visión nocturna o con movimiento para que puedas movimentar los ejes X y Z, pues todo eso necesita más energía. Entonces se veía que lo que era la energía que al inicio el PoE daba, de 12,5, pues no era suficiente. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a estandarizar otra vez el PoE de tal manera que tengamos un mayor nivel de energía y de esta manera podemos alimentar los nuevos dispositivos. A partir de este momento, pongamos, ante la crecida de estos dispositivos que se necesitaban con más energía, como el estándar no cumplía con esas especificaciones, fue cuando empezó a aparecer, o bueno, cuando más se empezó a autorizar el PoE pasivo. El PoE pasivo se caracteriza porque se dice PoE y nada más. Normalmente un dispositivo que sea PoE pasivo te pone PoE pasivo o te pone PoE, pero en ningún momento va a poner 802.3 AF o AT, que es el punto importante. El PoE pasivo realmente es, efectivamente, energía eléctrica vía el cable Ethernet, pero esto lo hace cada fabricante. Entonces se necesita un dispositivo aparte, que normalmente son unos inyectores, que son los que van a poner esa energía y lo que va a dar es que va a dar más energía. Es decir, normalmente, pues, por ejemplo, un dispositivo que necesite 24 voltios y 1 amperio, pues el estándar no está preparado para eso. Eso sobrepasa los límites de energía que puede darnos el estándar. Con lo cual, la única manera de hacerlo es, bueno, pues yo lo hago a mi manera, intento cumplir para que el cable efectivamente no se queme por el camino. Por eso, de hecho, los PoE pasivos normalmente están limitados, no van hasta los 100 metros, una limitación menor, justo por esas cuestiones. Pero bueno, entraremos en detalles. Entremos en sus detalles más adelante. Y básicamente este es el porqué del uso del PoE. Es importante para que nos entendamos un poco mejor ahora lo voy a decir, pues la terminología dentro de los PoEs, ¿vale? O sea, independientemente si es PoE activo o PoE pasivo, como podéis ver en la parte de abajo de esta presentación, el PoE activo es el que nosotros llamamos que está bajo el estándar, entonces es compatible con cualquier dispositivo que diga PoE 802.3 AF, pues automáticamente va a ser compatible con cualquier otro dispositivo que sea AF o AT, ¿vale? Porque la AT, al ser una actualización, obliga a que sea compatible con AF y además, si encuentra un dispositivo que sea AT, pues permite mejores cosas, que ahora lo veremos. Y el PoE pasivo, pues, es el PoE pasivo, es decir, no está bajo estándar, necesitas un inyector que se supone que tiene que ser suministrado por el fabricante y, obviamente, seguir las instrucciones técnicas del mismo, porque te dirá claramente qué tipo de cable usar y cuáles son las distancias máximas que podrás conseguir con ese tipo de PoE. Pero normalmente la terminología importante es eso, las partes de arriba. El PSE, bueno, uso las siglas inglesas porque al final es la manera más fácil, es lo que más existe, que es el equipo suministrador de energía, ¿no? El Power Sourcing Equipment. Dependiendo de los dispositivos que se pueda vender por cada empresa, pues hay lo que es el PSE final, realmente debería ser inicial, pongamos de esta manera, ¿vale? Pero realmente se trata del dispositivo con salida directa de cable Ethernet que envía la energía y los datos al dispositivo X, ¿vale? Y después está el intermedio, que es un dispositivo que se pone en la mitad del recorrido de los datos
y de repente se suministra energía a partir de ahí, ¿vale? Y después tenemos el PD, que es el Power Device o el dispositivo alimentado, ¿no? Que es normalmente pues, los puntos de acceso, las cámaras IP, los teléfonos de voz IP, etc. ¿Vale? Dentro de eso también tenemos lo que son inyectores y splitters, ¿vale? Inyector PoE, que como dice es el equipo que suministra energía eléctrica y recibe datos y los envía, por un lado, y al final normalmente siempre se suele poner un splitter, dependiendo de las instalaciones, un splitter que lo que hace es que separa de ese cable de Ethernet que viene, se separa la energía eléctrica por un lado y los datos por otro. Se suele usar mucho en PoEs pasivos y también, bueno, para dar energía a dispositivos que no son PoE de una cosa ni de la otra, ¿vale? Pero aquí lo importante es remarcar, como lo pongo ahí, que el PoE activo no es lo mismo que el PoE pasivo. Y eso lo veremos un poco más adelante. De manera resumida, ¿cómo funciona realmente el PoE? Bueno, cuando apareció el PoE en su momento, los cables Ethernet, sabemos que son cables trenzados, ¿vale? Es lo que ponemos aquí debajo en el modo A y modo B. No sé si veis mi ratón. Cada línea que hay, pues realmente que representa un par trenzado, ¿vale? Lo que es un cable Ethernet de toda la vida. Al inicio, con los PoEs AF, lo que se existía realmente era una conexión 10-100, es decir, las conexiones 10-100.000 o las de gigabits se empezaron a estandarizar de manera más reciente, ¿no? La cuestión es que de toda la vida el cable Ethernet pues siempre ha usado 8 pares trenzados, aunque solo se usaran 4 para los datos. Entonces, en su momento, pues la energía se envía, actualmente aún sigue siendo así, la energía se envía por 2 cables trenzados también, va por uno y vuelve por otro, ¿no? Y bueno, se divide en modo A y modo B. Es una curiosidad, es interesante saberlo, porque ciertas compañías incluso aprovechan cuando aún solo tienen conexiones 10-100, como siempre hay 2 pares de cables trenzados no usados en la casa de las 10-100, pues normalmente se pueden aprovechar para hacer algo muy específico como señalizadores, algo que, bueno, que se hace de manera esencial y específica para ciertos dispositivos, ciertas soluciones de distintas fabricantes. La cuestión es que, de hecho, con el tiempo, esos pares trenzados, al estar vacíos, al no ser usados, se dijo, bueno, pues si los usamos podremos alcanzar velocidades mayores de datos. Prácticamente de ahí hemos llegado al giga. Porque se utilizan los 4 cables trenzados para poder enviar la información de uno a otro, con lo cual pues tenemos la capacidad que tenemos, amén de otros desarrollos dentro de lo que es la tecnología en sí, ¿no? A la hora de enviar y recibir información a nivel de CPIP, etc. Pero lo que es físicamente se aprovechaban estos caminos. Cuando se construye el PoE, incluso bajo el estándar, ¿vale? Se puede usar el modo A y el modo B. Realmente la única diferencia es por dónde va la energía. ¿Dónde la metemos? En un cables trenzados 1 y 2, 3 y 6 o en el 4, 5, 7 y 8, ¿vale? Como podéis ver aquí en el ejemplo. Actualmente el estándar, teniendo en cuenta estos detalles, como se empezó a usar de manera... Antes de que hubiera un estándar, mejor dicho, cada fabricante lo usaba a su manera, lo que se dijo fue, bueno, pues no pasa nada. Es decir, los cables actualmente, todos los dos dispositivos son autonegociables para comprobar si son directos o cruzados el cable, primer punto. También se negocia directamente las velocidades. Bueno, pues que sean suficientemente inteligentes nuestros dispositivos PoE, bajo el estándar, para detectar si la energía viene por un lado o por otro. Nos la dará igual. Físicamente se ponen unos concentradores. Bueno, realmente la palabra técnica ahora mismo no me sale. Se ponen lo que sería unas resistencias o unos limitadores de energía eléctrica para que determinen por dónde viene, y una vez que lo tienen, pues ya internamente el dispositivo suministrado, es decir, el PD, pues puede detectar, vale, pues viene por 4, 5, 7, 8, pues la energía eléctrica la separo de aquí y la alimento mi dispositivo y todos los datos pues vienen por los otros. Perfecto. Y en el modo A, en este caso en particular, que no lo estoy diciendo, perdonad, en el modo A la energía va en los mismos cables de los datos, ¿vale? Mientras que en el modo B se usaba mucho, de hecho se usaba mucho para lo que eran los dispositivos que hacían alimentación en el medio del recorrido, es decir, tú ponías un PSE, un switch, vamos a hablar de otra manera, un switch PoE, lo ponías al inicio de tu CPD, enviabas los cables y a la mitad del camino ponías un suministrador de energía, un PSE en el medio. Normalmente en inglés se suele usar mucho la palabra middle span, ¿vale? Que es el dispositivo intermedio, que lo que hacía es que tú conectabas ahí los datos y después por el otro lado salían los cables de Ethernet, pero con energía. Le metías el PoE a través de ahí. Puede ser PoE pasivo o bajo el estándar, ¿vale? Y normalmente los midspan, en lo que son los que son compatibles en el 802.3 AF, tienen la tendencia, según el estándar, a usar siempre el modo B. Es decir, la energía eléctrica la envían por los cables que no tienen datos, por los cables que no están siendo usados. Pero bueno, no es independiente.
Porque de hecho, en la actualidad, la mayoría de las conexiones que tenemos son gigabit. Entonces, no hay cables vacíos, con lo cual, ya sea usando el modo A o modo B, cuando estamos usando conexiones gigabit, la energía va a ir por cables que ya tienen datos. Y esto se llama el phantom power o el poder fantasma. Y es posible porque los datos, como lo pongo, los datos realmente circulan a través de los cables a una frecuencia muy alta, mientras que la energía eléctrica a una frecuencia muy baja. Entonces no hay colisiones, la energía y los datos llegan perfectamente al destino y desde ahí pues se separan. Y de esta manera pues tenemos los datos y la energía. Este es un ejemplo típico de, bueno, pues como sabréis, de usando los estándares, pues como hacer una conexión PoE. Aprovechamos y como tenemos que colocar los dispositivos, en este caso son los puntos de acceso en el techo, no hay una toma eléctrica, no pasa nada. Usamos el PoE switch, este sería un caso de bajo estándar, pero nos da igual. Y podemos alimentar todos los dispositivos, ya que, recordemos, bajo estándar, el PoE tiene un alcance máximo de 100 metros, que realmente es, al final, la longitud máxima de los datos. O sea, se aprovechan, ya que ya había esa distancia máxima para los datos, pues no en ningún momento se quiso cortar esa distancia, y por eso pues, la energía eléctrica o los voltajes que circulan pues están preparados y pensados para esa cuestión. Entremos un poco más en detalles sobre cómo funcionan las normas IEEE de 802.3 de la F y a la C. ¿Vale? Otra vez, de manera muy resumida. En la F, cuando apareció, el PS, lo máximo de energía que puede dar, es decir, el dispositivo suministrador de energía, o el switch PoE, ¿vale?, transmite un máximo por puerto de 15,40 vatios, ¿vale? Pero la realidad es que la cantidad máxima de energía que recibe el dispositivo final es de 12,95 vatios. Y la corriente máxima es de 350 miliamperios. Esto es importante, esos son los detalles importantes. Si tú quieres meter un dispositivo, la gente se lía mucho. Cuando tú pones un PoE, dices, no, pero es que yo quiero 15 vatios, pero 1 amperio. Pero no me funciona, he comprado un switch PoE, pero no me funciona. Efectivamente, el dispositivo, primero, seguro que no ponga que sea compatible con 802.3 AF. Y aunque dices, pues no pasa nada, yo cojo el switch y lo obligo de alguna manera a ver si hay posibilidad dentro de la gestión web de obligarla a que alimente. Bueno, no te va a poder alimentar porque la máxima amperaje que va a transmitir son de 350 miliamperios. No va a tener un amperio. No te va a alimentar ese dispositivo. Ese dispositivo es un PoE pasivo seguro. Habrá que usar el inyector en cuestión. Veremos un ejemplo más adelante. Este de la F permite un máximo de 12,95. En el caso de la T, es la revisión que se ha hecho, en el 2009, pues ya la cantidad máxima de energía eléctrica es de 30 vatios y lo máximo que llega al final es de 25,5. Siendo una corriente de 600 miliamperios lo máximo que se está transmitiendo. Este detalle es importante de ver cuál es la energía eléctrica máxima que envía el equipo suministrador y la cantidad de energía eléctrica máxima que recibe. Como podéis ver, hay una caída. Es más, a cuanta más electricidad, más vatios se transmiten, mayor es la caída. ¿Vale? Esto es algo, es algo más de electricidad, 100%, pero los cables eléctricos están formados, Ethernet están formados por cables de cobre. Y eso tiene una cierta resistencia. Entonces, a mayor corriente eléctrica, a mayor potencia eléctrica y a mayor distancia, mayor es la pérdida, ¿vale? Y normalmente la pérdida siempre suele ser por calor. Y bueno, pues no entran en muchos detalles para que tengáis una idea. El 802.3 AF fue preparado, se hizo que estos serían los valores máximos porque son los seguros, nadie se va a ver lastimado por tocar los cables de Ethernet que tengan energía eléctrica. Y además, perdona, vale. Como estaba diciendo, cuando 802.3 AF o el AT, la energía que vamos a transmitir, bueno, pues siempre se pierde con la perdona, ya, es que me he perdido un segundo, perdona, me han distraído. Cuando se envía la energía, con la distancia se pierde, ¿vale? Entonces, los cables se tuvieron muy en cuenta qué tipos de cables se fabricaban en el momento en el cual teníamos el 802.3 AF, que es la categoría 3, ¿vale? Os recordaréis que los cables de Ethernet tienen categoría 3 hasta categoría 7. Hay unos que son protegidos, otros que no son protegidos, etc. Entonces, los 802.3 AF obliga a que utilices por lo menos un cable Cat3, ¿vale? Actualmente se usan siempre Cat5, que es lo que estamos usando ya de manera normal,
Y incluso, debido a a las velocidades de gigabits, pues lo mínimo que es conveniente a la hora de hacer instalaciones de o el 5E o el 6 de preferencia, ¿vale? En el caso de los 802.3 AT, ya obliga a que para que las pérdidas sean las mínimas posibles, ya necesitamos usar siempre mínimo un CAT5, ¿vale? Mínimo. Y esto, a ver, es un punto importante porque la resistencia que produce los cables, el cableado en sí, pues hace que la energía no llegue a los valores máximos. Lo que tenemos aquí, estas tablas que tenemos aquí son los valores, se supone, son los valores mínimos que llegarán al final de los 100 metros a los dispositivos finales que quieres suministrar. ¿Vale? Por eso en el AT, el PS, el máximo que puede transmitir es 30 vatios. Bueno, pues usando un CAT5 a 100 metros, si es un CAT5 oficial, 100% hecho bajo el estándar IEEE, este cable, el máximo que va a recibir es 25,5 al final de los 100 metros. Y la corriente máxima es de 600 miliamperios. Si el cable es malo, si no está bajo el estándar, fue fabricado, pues, de alguna manera que no es la correcta o bajo los estándares, es bastante probable que poniendo un cable a los 100 metros de repente diga, pues esto no me enciende. Y si pongo el cable con 90 metros, de repente dices, anda, ahora sí me enciende. Eso es que por alguna razón el cable no es el correcto, ¿vale? O la calidad en sí no es la mejor. Estas tablas simplemente pues, nos dan las ideas sobre cuáles son la corriente eléctrica que se es capaz de transmitir, ¿vale? Y la manera como se separa internamente a la hora de hacer un uso racional de la energía, ¿vale? Al inicio, en el POE-AF, si miramos la tabla de abajo, se dividían en 3 clases, sin contar con la 0. Teníamos la 0, la 1, la 2 y la 3, ¿vale? Y entonces, como podéis ver, la cantidad de energía que se transmitía para un dispositivo de clase 1 era hasta 384 vatios, lo que recibía el dispositivo. El PSE, es decir, el suministrador, lo máximo que podía transmitir era 4 vatios. En el tipo 2 era 7 vatios. Y en el caso de la clase 3, el máximo que transmitía es de 15,4, como os he comentado, y el máximo que recibía el dispositivo final era 12,95. La clase 4 estaba sin usar, se quedaba reservada y se usó efectivamente con el 802.3 AT, ¿vale? Que es cuando ya pasamos a tener dispositivos que permiten una mayor energía, es decir, desde 12,95, que era el mínimo de la F, hasta el máximo de 25,5, ¿vale? Pero estos puntos son importantes de tener en cuenta. En los amperajes que se son capaces de transmitir el máximo, en el POE Plus, que es el 802.3 AT, como podéis ver, ya son dispositivos, como dije, son 100% compatibles con AF, pero si detectan que el dispositivo final es también compatible con AT, entonces ya permite un 0,6 amperios, la cantidad mínima de voltaje que se transmite es de 50 entre 57, y bueno, pues la cantidad máxima que se recibe es de 25,5. Categoría 3, categoría 5, esos son puntos a tener en cuenta. ¿Cómo funciona el estándar? ¿Por qué es tan importante y por qué al final funcionan bien? O sea, estos dispositivos lo primero que tener en cuenta es, claro, yo si tengo un switch POE no puedo coger y decir, bueno, activar el POE, es decir, activar la cantidad de energía eléctrica. ¿Cuánta? Bueno, no lo sé, venga, vamos a poner el máximo, los de 12,95 vatios. Y ahora me conecto un dispositivo al otro lado que yo no sé si es POE o no es POE. Si lo hago esto, pues es bastante probable, hay una alta probabilidad de que como estoy metiendo energía eléctrica a un conector Ethernet de un dispositivo que no está preparado para ello, es bastante normal que a lo mejor me lo queme ese dispositivo. Entonces, una de las cuestiones importantes dentro de la compatibilidad es que los dispositivos que suministran energía, de alguna manera sean capaces de detectar si el dispositivo que está al final es o no es POE, es decir, si es capaz o no es capaz de recibir energía. Entonces, todos los dispositivos, los PDs, los dispositivos suministrados, ¿vale? Todos ellos tienen lo que es una impedancia en su interior, en la parte en el conector de 25 ohms. ¿Qué es lo que hacen los PSEs? De manera automática. Tú conectas el switch, conectas un cable de Ethernet y cuando conectas el otro, en el otro extremo le conectas pues un punto de acceso, ¿vale? Lo primero que va a hacer el PSE es enviar una corriente muy baja, ¿vale? Un voltaje muy pequeño, y lo que va a hacer es comprobar si efectivamente encuentra una impedancia que va entre 19 y 26 ohms, ¿vale? Si lo detecta, es la asignatura que está diciendo que, oye, el dispositivo final sí es POE. Y como tal, muy bien, entonces yo puedo suministrar energía. Y como la cuestión es, ¿cuál es la cantidad de energía que puedo transmitir? A partir de ahí es cuando entramos en la segunda parte, que es la clasificación. Los dispositivos finales pueden o no, en el AF era abierto, actualmente en los ATs casi siempre ya lo entran por defecto.
el dispositivo suministrado tenía la capacidad de comunicarse con el switch PoE, ¿vale? Y desde ahí, pues decir, oye, yo soy primero, ¿soy de tipo 1 o tipo 2? Es decir, soy un dispositivo clase 802.3 AF, tipo 1, o puedo ser AT, es decir, puedo recibir energía hasta 25,5 vatios, ¿vale? Esa es la primera cosa que se hace. Dentro del tipo 1 se podrían clasificar, es decir, el dispositivo administrado a través de las distintas señales de energía puede decir, oye, pues yo necesito hasta 7 vatios de potencia, porque yo trabajo a 5 vatios, con lo cual eso es lo que necesito. Se clasificaban de manera automática y de esta manera el switch con la máxima potencia que transmitía este dispositivo era de 7 vatios. Eso es importante, ahora lo veremos después, ¿vale? Hay ciertos dispositivos que a lo mejor no tenían esta capacidad de clasificación porque no era obligatorio la construcción. Entonces lo que hacía realmente el switch es que enviaba la primera señal eléctrica, detecta que es PoE, y empieza a subir poco a poco los voltajes, pero al no tener una respuesta ante esta subida de voltajes, lo clasificaba como clase C, ¿no? Es decir, yo a ti te voy a suministrar la máxima potencia posible dentro de PoE AF, es decir, 12,95. Y tú, como dispositivo final, tendrás las protecciones suficientes para no quemarte y a la vez usar la energía que necesites. Así es, por eso es importante las clasificaciones, ya que de alguna manera los switches eran capaces de manera inteligente de descubrir cuánta energía a máxima dar, ¿vale? Y si no eran capaces, pues bueno, pues te doy la máxima que tengo y punto. Y el dispositivo, al ser 802.f, sabe claramente que no puede ni pedir más energía y aunque la pidiera, el switch no se la da, ¿vale? Por eso es tan importante la compatibilidad entre los dos. Y en el caso de los de tipo 2, es decir, los dispositivos PoE Plus, es decir, los dispositivos 802.3 AT, ¿vale? La clasificación va más allá. En vez de usar solamente la capa física, se usa directamente la capa de enlace, ya que tiene una mayor resolución a la hora de comprobar cuál es la cantidad de energía eléctrica que se puede suministrar. Tiene unos valores de 1,1 vatios, ¿vale? Entonces, ¿esto qué representa? Pues un dispositivo de 802.3 AT, lo que suele hacer es que le responde cuando el PSE le envía la señal comprobando que tiene una impedancia, compruebe que es PoE, y entonces empieza a hacer una subida de energía para comprobar cuál es la clasificación que quiere. Estos dispositivos automáticamente le contestan a través de la capa de enlace, a través del protocolo LDP, MET, ¿vale? En particular, Link Layer Protocol, bueno, envía lo que son unos paquetes en lo cual va informando sobre cuál es la cantidad de energía máxima que necesita, pero lo más importante y lo más inteligente, envía de manera instantánea, mantiene una comunicación continua con el switch de tal manera que dicen, oye, yo ahora mismo necesito pues 4 vatios, ahora necesito 5,6, ahora necesito 2. Estos lo que hacen es que, aunque sí que sean dispositivos que necesitan más energía, ¿vale? O que puedan en un principio necesitar más energía, lo más importante es que son inteligentes y son capaces de comunicarse de manera continua y decirle claramente cuál es la energía que necesito. Esto lo que hace realmente es evitar las clasificaciones incluso, ¿vale? Porque si yo clasifico un dispositivo en clase 1, el switch siempre le está suministrando 12,9 voltios. Si los clasifico en clase 2, estaría continuamente enviando 7 vatios. Y ha sido el dispositivo el que coja o no coja esa energía la que necesitara. Pero con los de tipo 2, que son los de PoE Plus, esta comunicación es continua y entonces, pues según la necesidad del dispositivo, lo va recorriendo. Y lo bueno, el switch solo le va dando la energía que realmente necesita. No está suministrando siempre el máximo, ¿vale? Eso es un punto importante. Además, bueno, hay que también tener en cuenta que ya actualmente, a raíz del 802.3 AT, la mayoría de los switches de todas formas que son PoE, sí que tienen alocación dinámica de energía, ¿vale? Entonces ellos mismos son los que buscan continuamente, a pesar de las clasificaciones, tienen en cuenta la clasificación si es de un tipo 1, es decir, si es AF, lo tienen en cuenta cuál es la energía máxima que les pueden suministrar, pero aún así van buscando comunicarse, aunque no sea tan eficaz como si fuera uno de tipo 2, porque no hay comunicación de la capa de enlace, van intentando suministrar la energía necesaria y no dar más energía de la que pide el dispositivo para que de esta manera pues haya un ahorro energético para los dispositivos. Este es un caso, es uno de los ejemplos. En este caso es un switch SG3424P, el P es de PoE, no hay en nuestros dispositivos,
Y aquí tengo conectado, lo que le conecté fue un punto de acceso, en este caso el EAP120, ¿vale? Que es compatible con AF y, bueno, también es AT, aunque no lo pongamos en nuestra página web. Pero como podéis ver, el dispositivo, lo primero que hacemos, como siempre, es coger el dispositivo, comprobar en las especificaciones cuál es la máxima potencia que funciona. Este funciona a un máximo de 4,4 vatios. Bueno, yo lo tengo encendido, transmitiendo con personas conectadas y como podéis ver, como sí que nuestros switches tienen la alocación dinámica de energía, es más, se ve aquí que yo no he hecho ningún tipo de configuración. Es decir, esto es simplemente encender el switch y conectar el cable de Ethernet y automáticamente tengo esto en la pantalla, ¿vale? Lo que ha hecho ha sido comprobar nuestro switch, ha enviado la primera señal eléctrica, comprobó que había una impedancia, SPOE, empezó a darle más energía para comprobar qué tipo de clase de dispositivo es. En este caso, directamente, como podéis ver, es clasificado como una clase 4, es decir, es un tipo 2. Y en este caso se están comunicando a través de la capa de enlace y se comunican de manera continua. De hecho, si lo voy actualizando, veo como la potencia pues va subiendo y bajando un pelín, entre 3,3, de repente sube a 4, va dependiendo de la cantidad de clientes que tengo conectados, ¿vale? Y ya está, yo con esto lo tengo todo. Si quisiera lo podría limitar. Puedo limitar cuál es la potencia, cuál es la energía máxima que le voy a poder dar, por tiempos, bueno, perfiles de prioridades, esto hablaremos ahora más adelante, ¿vale? Pero, como podéis ver, de manera automatizada, y si es 802, si es compatible con los 802 AT, la cantidad de energía real que se está gastando es mínima. Es más, en este caso en particular, el 3424 tiene un máximo de energía de 320 vatios, lo que lo ponemos aquí, ¿vale? Como podéis ver, ¿por qué es tan importante saber cuánto consume y por qué es tan importante la alocación dinámica de energía? Porque en total, este switch puede dar un total de 316,7 vatios ahora mismo. Teniendo en cuenta que ya tengo un punto de acceso que está siendo suministrado, de los 320, tengo 316 aún disponibles para conectar los demás dispositivos. Tengo 23 bocas libres. Lo lógico sería 22. Tengo una boca por lo menos para conectarme a un router o a otro switch. Con lo cual, tengo un potencial de 22 dispositivos a ser alimentados. Pero bueno, eso lo veremos teniendo en cuenta ciertos detalles que aquí los vamos a ver. Los POEs pasivos y POEs activos. ¿Cuál es la diferencia? Realmente la clave es que no es compatible. POE pasivo es un dispositivo que necesita un voltaje X, unos vatios X con un amperaje, ¿vale? Que sobrepasan los límites del POE activo. El 802.3 AF, AT. Como hemos comentado antes, los valores son los que son. Entonces, como necesitamos más, lo que necesitamos hacer, bueno, pues es coger un inyector. Cogemos un inyector, que en este caso en particular, bueno, aquí pongo dos ejemplos. De los CPEs, por ejemplo, el CP510, desde la imagen de la derecha, pues cuando compramos el dispositivo se le suministra con este inyector. Como podéis ver, el inyector es como un pequeño transformador que se conecta a la red eléctrica y por aquí pues se separan los datos. En este caso, este inyector pues tiene dos puertos LAN. Uno es donde introducimos los datos, ¿vale? Sería el cable que conecta, pues aquí pone el dispositivo de un ordenador. Bueno, también podéis poner el switch, que es lo normal. Pongo un switch que conecta a la zona que pone LAN, ¿vale? Y entonces este transformador, este inyector, lo que hace es que coge los datos y coge la energía eléctrica de la parte eléctrica y me los envía por el cable de Ethernet que pone POE, el azul, ¿vale? Pero como podéis ver, al ser un POE pasivo, nos envía más energía, ¿vale? Este POE inyector es de 24 voltios y 1 amperio, porque es lo que necesita nuestro CP510 para funcionar. Y el límite son de 60 metros. Al ser más energía, más corriente eléctrica la que se está transmitiendo, las pérdidas son mayores. Por eso no somos capaces de llegar a los 100 metros, que serían lo normal dentro del POE activo, ¿vale? Es un punto muy importante. Este cable tiene que ser mínimo un Cat5 y que sea 100% certificado. Si no, en vez de los 60 metros, a lo mejor te quedas en 50 o en 40. Depende de la calidad del material del cable. Nosotros recomendamos siempre usar los Cat6 para todos los casos, porque se ha demostrado a través de distintos estudios y distintas compañías expertas en cableados que a mayor categoría de cable, al estar más protegidos, la calidad del material es mejor y la cantidad de calor que se genera o la cantidad de pérdidas que se generan pues es menor, ¿vale? Entonces, aunque sea un Cat5 para los activos y los pasivos, pues va dependiendo, los nuestros también son Cat5, a mayor cable o mayor categoría, mayor es la distancia o menos pérdidas hay, ¿vale? Es para tener en cuenta. Entonces, la diferencia del POE pasivo es que
al no cargador, este inyector, está suministrando de manera continua los 24 voltios en amperio. Siempre. Entonces, por ejemplo, tú ahora mismo, si conectaras este cable azul, el extremo que está conectado a CP510, quítalo de ahí, lo conectas a un punto de acceso que no sea PoE, pues es bastante probable que quemes el punto, que quemes la conexión a Internet. Ese dispositivo no está preparado. Es más, incluso uno que sea PoE A3AF no está preparado para 24 voltios y 1 amperio. Así que no es normal, pero aún así te arriesgas a quemarlo. ¿Vale? Entonces, esa es una cuestión muy entre en cuenta en los PoEs pasivos. Los PoEs pasivos son específicos para dispositivos. Necesitas un inyector propio que funcione pues bajo la corriente eléctrica y amperaje que uno necesita, y tienes que usarlo con el dispositivo para el cual está diseñado. Si no, te lo puedes quemar. Y no, nunca jamás son compatibles, voy a decirle, el PoE pasivo con el PoE activo. ¿Vale? Esos son dos ejemplos. Este es uno de ellos, el de la derecha. Este a la izquierda es otro punto de acceso que tenemos. En este caso, pues como podéis, el inyector en sí es muchísimo más pequeño. Esto son solo 9 voltios lo que se introduce en la línea y, bueno, pues automáticamente envía la señal. Estos son distintos tipos. Como podéis ver, cada dispositivo PoE pasivo tiene su propio inyector. Está construido específicamente pues, para ese dispositivo y que permite pues X voltajes, X amperios y tiene una distancia pues I. ¿Vale? Entonces, vamos a la parte importante, consideraciones prácticas. Me imagino que ya podéis haceros una idea de lo que después de todo lo que hemos hablado, estoy yendo el tiempo. Yo quiero hacer un despliegue de una red de 10, en este caso voy a usar EAPs, ¿vale? Que son puntos de acceso, el AP 120, el 220 y el AP 110. Y digo, muy bien, pues los quiero desplegar físicamente en estos puntos. Vaya, no tengo puntos no tengo tomas eléctricas. Bueno, pues muy bien, vamos a hacer el estudio. Tipos de PoE, o sea, dispositivos que están alimentados. A ver, son PoE, en este caso los tres sí no lo son. Lo compruebo y veo que el PoE, el EAP 120 y el EAP 220 son PoE 802.3 AF. Son bajo estándar. Vale, muy bien. Pero el EAP 110 que me pone PoE, lo compruebo y no pone nada. Es decir, pone PoE pasivo. Vale, pues entonces abro la caja y veo que tiene su inyector. Muy bien. Pues este no lo puedo alimentar con mi switch. Ya lo sé, los otros sí que puedo usar un switch. Muy bien. Siguiente paso. Vamos a comprobar cuál es la potencia que necesito por dispositivo. Compruebo las especificaciones técnicas y según ellas me dicen que la máxima energía para el EAP 120 es de 4,4 vatios y de 220 pues 9,6. Muy bien. Pues a ver, ¿cuál es la energía total que necesito ante estas condiciones que acabo de hacerlo? Hago la suma y veo que necesito un switch o bueno, un PSE, un dispositivo que me suministre energía vía PoE que mínimo sea capaz de darme 147 vatios. Es lo que tengo que tener en cuenta. Muy bien. Siguiente paso. Pues vamos a elegir entonces el switch para ello. Pues veo las especificaciones técnicas y estos son los casos. En el caso de TP-Link de Genovares, si necesito un mínimo de 147 vatios, ¿cuáles son los que tengan un mínimo de ello? O sea, que sobrepasen esa energía. Pues en este caso, pues esos tres dispositivos. El 24-28, el 24-24 y el 34-24. ¿Vale? Bueno, el SL son Fast Ethernet y el SFI serían de gigabit, ¿vale? Pero bueno, eso ya sería una consideración que ahora mismo no estamos teniendo en cuenta y no nos afecta. La cosa es que veo que estos me dan un total de 180, los dos primeros, y el 34-24 me da hasta 320 watts. Bueno, pues yo con este switch, teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene 34 bocas, yo estoy viendo que quiero alimentar 15 dispositivos y en total me van a consumir un máximo, si cuando estén todos funcionando a máxima potencia, 147 vatios. Pues cualquiera de estos tres dispositivos me sirve. Utilizando un cable Cat5 para asegurarme. ¿Son AF? ¿Podría ser Cat3? Sí. Vamos a ser un poco más realistas y a ver, ya trabajamos con Cat5. Es más, 74-24 a 6 gigabit, lo mínimo que puedo tener es una conexión Cat5e para asegurarme que tenga esos 1000 megabits por segundo, ¿no? Y más teniendo en cuenta que los puntos de acceso que estoy instalando de 120 y 220 son conexiones giga. Pues vamos a usar un Cat5e mínimo. Yo preferiría usar directamente un Cat6. Sé más seguro de todos los sentidos. Y de esta manera, pues, es la manera que... Es así de sencillo. Solo tengo que hacer estas cuentas. Tengo que fijar muy bien cuál es el dispositivo que estoy instalando, cuánto es la energía que necesita, hacer la suma y listo. ¿Vale? En el caso de 110, pues simplemente hago la instalación con el inyector. Ahí no tengo que preocuparme. Es decir, en este caso necesitaba 5 EAPs. Vale,
En total son 20 dispositivos que estoy poniendo. Un switch de 24 bocas me sirve. Puedo usar cualquiera de estos, he dicho, me va a alimentar de manera automática los 15 dispositivos anteriores y el 110, cuando haga la conexión, mi switch de manera automática va a comprobar que no es un PoE 802.3, con lo cual no le va a suministrar energía. No pasa nada, los datos le van a llegar igualmente, los conecto al inyector, que era el caso anterior, que es igual a este, porque es muy parecido, de hecho, y ya está. Y entonces ese dispositivo lo puedo instalar. ¿No tengo esos 100 metros de instalación? No, tendré 60. Bueno, pero no necesito tener el punto eléctrico. Y de esta manera es como uno tiene que tener en cuenta a la hora de hacer las instalaciones o los cálculos de los dispositivos PoE. Ya de manera resumida, ¿cuáles son las soluciones de TP-Link que tenemos? Pues dentro de los switches tenemos switches no gestionables, que son los de la izquierda, el SF1008 y el SG1008, diferencias 10-100 y el otro es de gigabit, ¿vale? Y esa es la potencia que pueden dar en PoE, 57 vatios o 53. El de abajo, pues es AFAT, que permite hasta 124. Y después ya tenemos lo que son los Smart Switch y los Switch gestionables. Un Smart Switch, recuerdo para el que a lo mejor no esté del todo seguro, ¿cuál es la diferencia entre un Smart y un gestionable? Bueno, realmente ambos son gestionables, lo que pasa es que un switch gestionable de capa 2 pues tiene todas las funcionalidades de capa 2 activas y uno pues puede entrar a través de, ya sea a través de web como a través del comando SCLI, ¿vale? Y hacer la configuración pues de todas las cuestiones. Y en el caso de los Smart Switch es también un equipo gestionable, pero por regla general no van con la funcionalidad, no lo puedes hacer a través de CLI, ¿vale? Y las cantidades de todas las gestiones de capa 2 se pueden hacer, pero hay menos. O sea, por ejemplo, VLANs, pues a lo mejor solo hay por puerto, no lo puedes usar QNQ. O sea, no tiene todas las capacidades de capa 2 como tiene un switch 100% gestionable, pero sí que un Smart Switch es gestionable, pero con menos opciones y no, por lo general nunca tienes la conexión por CLI. Tienes por Telnet, pero no es lo mismo, ¿vale? Y estas son las opciones que tenemos dentro de switches. Como podéis ver, distintas bocas, distintas configuraciones, son de gigabit o Fast Ethernet y, bueno, distintas potencias pues posibles. Los inyectores. Esto, a ver, es importante mencionar estas cuestiones porque imaginemos que todos tenemos puntos de acceso que por alguna razón pues no son PoE, ¿vale? Pero nos gustaría. Es decir, joder, ahora mismo me vendría muy bien que ese dispositivo lo fuera PoE, ya que lo puedo hacer una instalación en este techo y ahora mismo no lo puedo hacer, lo tengo que dejar sobre una mesa, con lo cual tengo uno de los elementos del escritorio que al final me bloquean la señal y vaya, pues por no venir aquí un electricista. Bueno, pues TP-Link tiene lo que es esta combinación, los PoE inyectores y los PoE splitters que son 100% compatibles con el estándar, ¿vale? Esto lo que te permite es que a través de un lado en el inyector le pones en esta boca de Ethernet, le conectes a un switch para que reciba los datos, este inyector lo conectas a la toma eléctrica, en este caso tienes 100 metros de cable hasta el final, entonces aquí lo puedes usar, este inyector lo puedes usar directamente contra un dispositivo que sea PoE 802.3 AF, si lo es, ellos se van a autonegociar, haciendo lo que tienen que hacer. Que tú al final tienes un punto de acceso que no es PoE, pero sabes que funciona a 12 voltios, a 9 voltios, bueno, pues le metes este inyector, este splitter. Este splitter recibe en este cable Ethernet el cable Ethernet anterior que viene con datos y energía, ¿vale? Bueno, realmente es al revés, ¿vale? Por detrás viene este cable y aquí lo que tenemos es la parte delantera que separará los datos por el cable Ethernet y este cablecito de energía, en lo cual pues conectas lo que sería lo que va a dar la energía directa al punto de acceso que no es PoE. Es una manera de alimentarlo. Este es un ejemplo, ¿vale? Este es un ejemplo primero que os comenté, es decir, en la cámara sí que es PoE AF y la podemos alimentar de manera directa. Si no fuera el caso, pues aquí tenemos con un splitter al revés, es decir, usamos solo el splitter en este caso. Tenemos un switch que sí que es PoE AF, bueno, pues yo envío la energía y una vez que recibo el splitter separa la señal por un lado, CAT, y por el otro lado, pues la energía. Punto. Y este punto de acceso que no es PoE, no es nada, pero mira, lo estás alimentando a distancia. Con lo cual, tenemos lo que queríamos. Y esto ya sería la combinación que os he comentado usando los dos a la vez. En este caso, eso, remarcar que este inyector splitter son AF. Y este ya es una parte, ¿vale? Que no es
AF, no va bajo estándar, es un inyector PoE específico, no responde a los estándares, aunque nos dé la misma energía que antes, 12, 9 y 5, pero bueno, esto sirve directamente, pues, como podéis ver, un switch, coge, bueno, es para hacer PoE, pero bueno, sin tener que usar los estándares porque no tenemos ni un switch estándar ni tenemos un punto de acceso estándar, con lo cual es otra solución que tenemos para hacer alimentación a distancia. Así que bueno, ya me he entretenido mucho, lo siento muchísimo, pero resumen, importante. ¿Qué es lo que queremos instalar en la lejanía de los TPDs? Pues puntos de acceso, voz IP, etcétera. Muy bien. ¿Cuál es la alimentación que estos tienen? ¿Son PoEs activos o PoEs pasivos? Si son PoEs pasivos, ya está, no hay nada que hacer. Necesitamos ese inyector específico o un dispositivo específico que alimente ese dispositivo. Ya está, no hay nada más que hacer. ¿Qué es PoE? ¿Es tipo PoE estándar? Muy bien. Pues es AF o es AT. ¿Cuál es la cantidad de energía que consume este dispositivo? Hago las sumas y una vez que tengo las sumas hechas, elijo el PSE, es decir, el switch en este caso. Ya sea unos inyectores si fuera un PoE pasivo o los inyectores anteriores si es un dispositivo que no fuera PoE. Pero lo más importante, si hemos hecho los cálculos es porque el dispositivo es PoE, comprobamos que efectivamente nuestro switch tiene la cantidad de bocas necesarias y tiene la cantidad de energía necesaria para todos estos dispositivos, los cableados correctos, cableamos y listo. Y bueno, y aquí termina el webinar. Me doy cuenta que no he controlado bien el tiempo, se me ha ido un poco. Espero que lo habéis entendido y ante cualquier duda que tengáis, por favor, este es un momento apropiado para ello. Lo podéis ponerme a través del chat, que las puedo ver, y si por alguna razón pues necesitáis algo más adelante, porque ahora no os viene a la cabeza, nos podéis enviar un mail, me podéis enviar un mail a mi mail privado, directamente a hablar con Diode, que lo puede, que también os puede solucionar cualquier duda que tengáis. La presentación lo hablo con Diode para que la tenga y desde ahí pues lo hacemos llegar.